Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Tengan muy buenos días, queridos oyentes de La Voz Católica. Gracias por su sintonía y por dejarnos entrar en sus hogares para meditar juntos en la buena nueva que nuestro amado Señor Jesús nos trae en su Evangelio. Y ya en este tiempo hermoso de otoño, en el que Dios nos comparte la belleza de su creación, les damos la bienvenida a su programa La Voz Católica. Los saludan el Padre John Mario y Blanca Prim. Buenos días, Padre John Mario. Nos alegra tenerlo de vuelta con nosotros. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Me alegra saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos acompañarlos a ustedes donde quiera que se encuentren, en sus trabajos, en sus hogares, desde su carro y todos los lugares del este de Tennessee. Bienvenidos a La Voz Católica. En el Evangelio que el apóstol San Lucas nos trae hoy, meditaremos en la importancia de tener un corazón agradecido con Dios y conmemorando la fiesta de San Francisco de Asís, que fue este pasado 4 de octubre, tendremos como invitado especial al Padre Joaquín Studwell, sacerdote franciscano, quien nos conducirá en las reflexiones de la vida de este santo como escuela de santidad para nuestras familias en nuestros tiempos. Así que quédese con nosotros. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de todas bendiciones, fuente de toda vida, dador de gracia, te damos gracias en especial en este día por el don de la vida, por el aliento que nos sostiene, por el alimento de esta tierra que nutre la vida, por el amor vivificante de la familia y las amistades. Te damos gracias por el misterio de la creación, por la belleza de la tierra que el ojo puede ver, por el universo en desarrollo que nos llama más allá de nuestras imaginaciones. Te damos gracias también por toda nuestra comunidad, nuestra familia a la que pertenecemos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, también por las personas desconocidas. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos de todas las edades, todas las naciones. Gracias, Señor, porque nos regalas la posibilidad de seguir mostrando tu rostro en el mundo, de ser generosos con nuestros hermanos compartiendo el pan, de orar agradecidos y de presentar tu presencia siempre nueva en medio de todos. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio que vamos a contemplar en este día de hoy es el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Maestro, Maestro, Jesús, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dando gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar la gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el relato de los leprosos curados por Jesús en el Evangelio de Lucas es uno de los elementos más estimados de la acción de gracias que un extranjero, por ejemplo, dio en el Evangelio, como sucede, por ejemplo, también en los textos de Naamán el sirio, y especialmente también con ese samaritano que vuelve a dar gracias a Jesús. Es interesante porque el Evangelio hace énfasis en que el que regresó era un samaritano. Esto sucede en el territorio entre Galilea y Samaria, cuando ya Jesús estaba camino de Jerusalén desde hace ya tiempo. Pero lo decisivo de esto es la acción de gracias del extranjero samaritano, mientras que los otros, que probablemente eran judíos, eso es lo que quería insinuar el Evangelio más o menos, al ser curados, se les olvida que han compartido con el extranjero la misma ignominia del mal, la de la lepra, pero también han compartido con el extranjero
la misma liberación del pecado y de la enfermedad. Pero estos se preocupan más por cumplir lo que estaba establecido, y era ir hacia el sacerdote, presentarse delante de él, para que puedan ser reintegrados en la comunidad religiosa de Israel, según el Levítico capítulo 13. Porque Jesús también se los pidió. Pero una crítica en el Evangelio es la reacción religiosa de solamente ir a presentarse al sacerdote, antes que nada, pero se han olvidado de lo más decisivo e importante: dar gracias. El samaritano, extranjero, casi considerado hereje, sabe que si ha sido curado ha sido por la acción de Dios. Pero además el extranjero pone de manifiesto que no la curación física es lo importante, sino que profundizando en ella se habla de la salvación. Y este samaritano, quien la ha encontrado de verdad viniendo a Jesús antes de irse para cumplir la ley y los preceptos, quien sabe dar gracias a Dios, pues sabe encontrar la verdadera razón de su felicidad, es en verdad que lo que realmente tenía que hacer. Los judíos leprosos también darían gracias a Dios en su afán de cumplir lo que estaba mandado, seguramente. No cabe la menor duda que ellos, mientras iban de camino, decían seguramente gracias a Dios. Lo extraño del relato que escuchamos hoy es como alguien que ha notado que ha sido salvado de su enfermedad y que sabe que estaban juntos, cada uno de los curados toma un camino diferente, casi con intereses opuestos. La intencionalidad de este texto que escuchamos en este día de hoy es principalmente mostrar que la verdadera acción de gracias es acudir a quien nos ha hecho el bien. El samaritano, al que consideraban hereje, diferente a los judíos, ha entendido esto perfectamente. El samaritano muestra un acto religioso por excelencia. Da acción de gracias a Dios, a Jesús, que es a través de quien se hizo la salvación, la sanación. El Dios de Jesús, desde luego, no siempre coincide con el Dios de la ley y de los ritos que ellos estaban acostumbrados, pero es el Dios personal que con las entrañas de misericordia acoge a los desvalidos y saca de la oscuridad a quienes están en la oscuridad de las tinieblas. Interesante señalar también en el texto que todos ellos en el momento de la enfermedad y en el momento de oscuridad, los momentos incluso en que habían sido separados del pueblo por la enfermedad de la lepra, estaban juntos y acompañaditos, se apoyaban mutuamente. Mientras que cuando ya han sido curados, ya no se acuerdan de sus otros hermanos. Por eso, el samaritano nos muestra cuál es el sentido de la religión verdadera: un corazón agradecido delante de Dios. Es interesante también nosotros, comparando este evangelio con muchos de nuestros hermanos hoy, que en los momentos de situaciones difíciles y de angustia se unen para poderse apoyar. Pero muchas veces cuando ya están bien, no se acuerdan de aquellos de los que recibieron ayuda. Pasa también con frecuencia con nuestros hermanos que han sido indocumentados y que por un tiempo están apoyando a sus hermanos indocumentados, pero aquellos que ya reciben los papeles, como decimos nosotros, se olvidan de aquellos hermanos que están indocumentados. O se creen de mejor familia, o ya se creen americanos con ojos verdes y pelo de color oro. Esa realidad de la diferencia entre cuando estamos mal y bien. Cuando estamos mal, abrimos el corazón para que todos entren, pero cuando las cosas están bien, parece que el camino es diferente. Que el Señor nos ayude siempre a dar acción de gracias a Él por los bienes que recibimos, pero a tener un corazón abierto a que todos nuestros hermanos entren. Así sea. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten
sí, en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Y escuchábamos la canción Alma Misionera interpretada por Pablo Castro. Padre John Mario, en el Evangelio de hoy se remarca que el leproso que regresó a agradecerle al Señor era un samaritano. ¿Cuál era el conflicto que había entre judíos y samaritanos? ¿Cuál es la lepra de nuestros días de la cual nos puede curar el Señor? En los evangelios se hace evidente que hay una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la mujer samaritana que se encuentra con Jesús, y vemos la enemistad que hay entre los judíos y los samaritanos cuando le piden agua. Tal era la enemistad entre ellos que evitaban a toda costa pasar por territorios que fueran samaritanos. Incluso evitaban decir que se dirigían a Samaria. En lugar de ir por el camino más directo hacia el norte, se desviaban hacia el Jordán y cruzaban el río para encaminarse hacia el norte y luego cruzaban el río nuevamente para llegar a Galilea. Recordemos, por ejemplo, el texto del buen samaritano cuando dice que un hombre iba de camino de Jerusalén a Samaria. Es decir, que había un rechazo mutuo porque a los samaritanos no les gustaba que los judíos cruzaran el mismo territorio. Ahora bien, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Empecemos con un poco la historia, ¿no? Es necesario trasladarnos al Antiguo Testamento para conocer lo que sucedió con Israel. Conocemos nosotros que después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, mejor conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, mejor conocido como el reino de Judá. Tengamos en cuenta estos nombres: reino de Israel o reino del norte, y el reino del sur o reino de Judá. El primer rey del norte entonces fue Jeroboam, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este hombre, Jeroboam, tenía el temor de que sus ciudades se reconciliaran con Judá debido a que el templo estaba en Jerusalén. Y para evitar esto edificó dos altares, uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado de idolatría en el pueblo, lo cual persistió hasta el tiempo de la cautividad. Todos los reyes del norte del reino de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Tengamos en cuenta esto. Entonces, Samaria. Uno de los reyes de Israel, que fue su nombre, fue Omri. Se dice que él hizo lo malo delante de los ojos de Dios e hizo lo peor que todos los reyes habían hecho antes, en la primera carta de los reyes. Este rey edificó Samaria y la hizo capital del reino. Compró después a una persona llamada Semer en monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó allí un monte, según conocemos en la primera carta de los reyes. El hijo de Omri, el rey del que estamos hablando, que se llamaba Acab, también era perverso y se entregó completamente a la idolatría, y esto hizo entonces construir un templo a Baal en el monte de Samaria. Esto entonces tenemos que enfocarnos, hermanos, en que todo lo que pasaba en Samaria giraba alrededor de la idolatría. Y lo que más atacó nuestro Señor en el Antiguo Testamento fue la idolatría. Entonces reconozcamos, entonces se mezclan naciones en este contexto, se mezclan religiosidades y se mezclan un montón de creencias en medio de la comunidad de Samaria. Recordemos que esta comunidad había sido también parte del pueblo judío que se había dividido después del reinado de Salomón. Entonces, ¿la enemistad cómo comienza? Estas personas se sentían entonces propietarios de la tierra de Samaria, todos que ya estaban allí y que habían venido de diferentes lugares, lo cual había sido dada al pueblo de Israel por heredad. Entonces, Zorobabel, uno de los personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras, regresa de la cautividad para reconstruir el templo, que era uno de los profetas. Dice que vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas les dijeron: edificaremos con ustedes porque ustedes buscaron a su Dios. Y a él le ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, según el libro de Esdras.
Zorobabel y los demás de Judá no accedieron a la oferta, ya que sabían que ellos no eran parte del pueblo de Israel. De hecho, nosotros decimos en el versículo 1 que son llamados los enemigos de Judá y de Benjamín. El caso es que lo mismo hicieron también en los tiempos de Nehemías, cuando éste quiso reconstruir los muros de Jerusalén. Ni con Zorobabel ni con Nehemías quisieron reconstruirlo. Entonces comienza también una confusión espiritual. Ellos habían construido allá 2 altares, recordemos, pero no quisieron construir un templo propiamente a Dios de Israel, a Yahvé. Entonces, sin embargo, conocemos nosotros que esta mezcla religiosa entre los samaritanos persistió durante mucho tiempo hasta los días del Señor Jesucristo. Y esto hacía especialmente que los judíos no toleraran a la comunidad de los samaritanos. Es por eso que la enemistad había nacido, ¿no? Y el Evangelio nos muestra realmente toda la discusión o la división que hay entre ellos, especialmente porque hay idolatría. Y lo que terminó de empeorar la situación, lo conocemos, aunque es un poco más de tradición. Una de las denuncias que se hace en el Antiguo Testamento es un grupo de samaritanos se entra al templo de Jerusalén, esparce allí huesos de muerto, que era lo más asqueroso y lo más putrefacto para el pueblo judío, una manera de ofender el templo que tenían ellos en Jerusalén. Entonces esto termina de romper completamente la relación que había entre los samaritanos y los judíos. Esto es lo que pasa especialmente. Terminando de responder a la pregunta de cuáles son las lepras de las que Jesús debería librarnos hoy, yo creo que esto es evidente. Una de las lepras, la lepra mayor que aparece en el texto de hoy es la lepra del egoísmo, que infecta el corazón de los hombres. El egoísmo de haber sido curado de los otros 9, pues no permitió reconocer que no había sido por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que vienen de Dios. Y también se les olvidó reconocer, cuando ya estaban curados, que el samaritano también era su hermano. El egoísmo es donde nace y todos los males y pecados de nuestra historia, de nuestra humanidad. Cuando experimentamos el egoísmo entre la familia, entre el esposo y la esposa, empieza a dañarse la relación. Cuando experimentamos el egoísmo entre los hermanos, se daña la relación. Y cuando experimentamos el egoísmo entre los líderes y su pueblo, se daña completamente la justicia en nuestra comunidad. Esta es la lepra del que el Señor debe curarnos a todos nosotros. Esa lepra del egoísmo que nos consume muchas veces y que nos aleja del amor de Dios. Gracias, Padre John Mario. Como les habíamos comentado al comienzo de nuestro programa, tenemos ya entre nosotros a nuestro invitado especial, el Padre Joaquín Studwell, sacerdote franciscano y párroco de la parroquia San Francisco de Asís en Greenwood, Mississippi, quien tiene también una comunidad hispana grande a su cargo. Hoy estaremos hablando con él sobre la espiritualidad franciscana y cómo ésta ha influenciado al Papa Francisco. Muy buenos días, Padre Joaquín. Muy buenos días. Bienvenido a La Voz Católica. Y gracias y saludos de parte de nosotros aquí en el Delta de Mississippi. Así es, Padre Joaquín. Bueno, gracias por venir a conversar sobre esta espiritualidad franciscana que nos atrae muchísimo. Pero primero nos podría contar un poco sobre usted y cómo así surgió ese llamado a pertenecer a la comunidad franciscana y a servir también en la pastoral hispana. Bueno, yo voy a intentar compartir lo que puedo, pero brevemente. Yo origino de Pittsburgh, Pensilvania, donde yo nací, y yo me crié allá, gracias a Dios. Y tuve la experiencia de asistir a una escuela católica, San Juan el Bautista, en Plumboro, y para 8 años. Y después a la escuela pública para 4 años. Y durante aquel tiempo, especialmente durante la secundaria, más cerca del final de los últimos 2 años más o menos, yo participaba en un grupo de la renovación carismática. Y un grupo de mi parroquia y otro grupo juvenil. No era de la parroquia, pero era más grande. El líder era un fraile franciscano, un sacerdote. Y él fue mi contacto con la orden de los frailes menores, y cuya curia está ubicada en Wisconsin. Y por eso yo me transferí de allá para juntarme con los frailes menores allá en Wisconsin. Y yo continúo con esta provincia de la Asunción de la Virgen María. Y tuve varias experiencias en mi juventud que me han influido para que yo acompañara a la comunidad de los frailes menores. Gracias a Dios. Sí. Yo tenía varias experiencias profundas. De todos modos,
Cuando yo tenía 21 años y cuando yo no era pelón y yo tenía cabellos oscuros, yo acompañé la provincia. Y durante aquel tiempo yo empecé mi formación inicial en Milwaukee, Wisconsin, y luego en Green Bay, Wisconsin, y luego en mi universidad, y luego en Chicago. Y durante aquel tiempo en Wisconsin, Milwaukee particularmente, y luego también en Chicago, yo acompañaba a la comunidad de habla español. Y era mi experiencia, la entrada de mi experiencia con la comunidad. Después de servir también en Wisconsin en una casa de retiros, yo tuve unas experiencias varias con la comunidad hispana, pero yo sentí interiormente algo profundo para que yo cambiara la pastoral en que yo me involucraba. Y la pastoral sería muy bien, gracias a Dios, en la casa de retiros, pero yo en aquel tiempo tenía un compañero de ordenación, fraile, que era párroco de una parroquia en Cicero, Illinois, una parroquia enorme. Y yo pasé 2 años y medio allá y la comunidad era casi, yo adivino más o menos 85% de habla español. Y la mayoría de aquella gente era mexicana, unos puertorriqueños, otros paraguayos, otros, Dios sabe, pero de habla español. Y también una comunidad lituana y una comunidad mixta de los americanos. Pero la gran mayoría era mexicana. Y esta fue mi entrada para servir a la comunidad de habla español. Y desde entonces, en 1993 hasta ahora, casi 30 años, yo sirvo a la comunidad de habla español. Qué hermoso lo que nos cuenta. Padre Joaquín, el pasado 4 de octubre acabamos de conmemorar como iglesia la Vida Santa de San Francisco de Asís, la fiesta de San Francisco de Asís. Cuéntenos un poco sobre San Francisco de Asís. ¿Por qué él? Un poco, sí, yo sé que es muy difícil poder hablar un poco de este tan grande especialmente para un franciscano. Bueno, unos detalles que yo creo que son importantes como puntos para recordar de San Francisco. Él era hombre de su tiempo, como todos nosotros, ¿sí? Y era hombre italiano en el centro de Italia. No viajaba, bueno, sí, él viajaba, pero no tanto como nosotros ahora. Entonces él conocía a su pueblo, su cultura, y por eso él también conocía su realidad. Y vivía en este contexto medieval, contexto del sistema que era muy estricta, muy rígido el sistema económico y político, militar, religioso, todo eso. Pero lo que él intentaba es elevar su estatus social, económico y también para convertirse en aristócrata por hacerse como un soldado, más que soldado para convertirse en caballero. Y sin éxito porque fue tomado prisionero de guerra. Pero su experiencia de trauma lo cambió mucho. Y ahora no sé cómo se dice muy bien en español, pero PTSD. Unos expertos piensan que él sufrió de Post-Traumatic Stress Disorder. Entonces, él cambiaba poco a poco, pero se alejaba de la vida anterior y él buscaba al Señor y en lugares remotos. Incluso una iglesia, capillita que se llama San Damián, un poquito fuera de la ciudad, de las murallas de la ciudad de Asís. Y allá escuchó la voz del Señor llamándole: Francisco, mira mi iglesia que está arruinada, renueva mi iglesia y reedifica realmente, reconstruye mi iglesia. Y él lo tomó en serio, literalmente, pero poco a poco él entendía que fue más profundo que construir templos. Y él reconstruyó 3, incluso San Damián. Y otro que se llama Santa María de la Porciúncula, abajo, en el valle, bajo Asís. Pero más que esto, él enfrentó leprosos. Ese encuentro lo cambió mucho, porque en aquel encuentro
y él atendía, perdón, a varios leprosos. Pero en este encuentro, él se dio cuenta que él encontró a Cristo Jesús sí mismo, en la figura de la persona marginada, en la figura de la persona, según los ojos del mundo, muy fea, en los ojos del mundo rechazada, en una persona bien enferma y débil. Y allá encontró a Jesús. Ese cambió. Y la cosa es, atrayó a muchos hombres y mujeres alrededor de Asís, porque ellos buscaban algo más profundo, como todos los jóvenes, y algo profundo en su corazón, en sus vidas. Y sospechaban las autoridades de la iglesia, como existe ahora en nuestra realidad. Pero en Francisco de Asís, en Francisco, el hombre, Francisco, el que renunció al mundo, renunció la ropa fina, la tela fina, la vida de, ¿cómo se dice?, de diversiones, pero encontró a Jesús. Y este fue muy atractivo para muchos. Y tenía varios discípulos, y cuando ellos eran 12, recibieron el permiso verbal del Papa Inocente III para continuar su misión de ser los hermanos pequeños o los hermanos menores, los frailes menores. Y este fue muy atractivo a lo largo de Europa, y el movimiento crecía hasta hoy día. Y nosotros continuamos. Es una cosa, el encuentro de Jesús entre los más pobres. Otro, él se dio cuenta que era hermano, porque Cristo es nuestro hermano, y él quería reflejar la imagen de Cristo en toda su vida. Y esto lo hizo por la gracia de Dios, por conformarse a Cristo, reflejando en la cruz, por ejemplo. No en los sufrimientos simplemente por sufrimientos, pero en el amor de Dios reflejado y manifestado en las llagas de Cristo, en el padecimiento de Jesús en la cruz. Y cerca del final de su vida, él recibió el estigma, las llagas de Cristo en su ser, en su cuerpo, en sus manos, sus pies y su costado. Él quería identificarse completamente con Jesucristo. Y fue, como digo, muy atractivo para muchos. Él se fascinó de una manera muy profunda de la encarnación, que Dios se hizo carne. Por eso la encarnación, cuando yo digo también acerca de la fraternidad, fue la inspiración del encíclico reciente del Papa Francisco, Fratelli Tutti, cuando dice San Francisco a los hermanos suyos, ustedes todos son hermanos. Y por eso en italiano, tutti sono fratelli tutti. Entonces, él quería formar esta fraternidad manifestada en Cristo, cuando dice San Pablo a su carta a los Romanos, capítulo 8, que Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Él dice que sí, Él es hermano mayor de todos nosotros, y todo lo creado es hermano y hermana. El hermano sol, la hermana luna, el hermano viento, la hermana agua, etc. Y entonces son puntos muy, muy importantes también, dándose cuenta que toda la creación somos hermanos y hermanas. Y no es romántico, no es sentimentalismo. Realmente es una visión profunda acerca de lo que quiere realizar Dios. Y lo último, cómo ser pacificador. Y Francisco quiso la reconciliación con todos. No como ansiedad interior, pero él captó la visión de Cristo, que Cristo vino para reconciliarnos, nosotros a Dios Padre y nosotros mismos entre nosotros. Por eso, formando vínculos de la reconciliación, de la paz entre nosotros. Padre Joaquín, sabemos que San Francisco de Asís obviamente se le conoce como el santo de los pobres, ¿no? Él mismo, siendo de familia adinerada, como nos contaba, abrazó el estado de pobreza. Y si en muchas de nuestras familias se vive la pobreza, pero sin quererlo, ¿la pobreza de por sí nos hace santos? Es decir, ¿se podría decir que por pasar necesidad y pobreza ya uno es merecedor del cielo y la vida eterna? ¿O cómo es que realmente necesitamos vivir
si fuésemos pobres, para que desde esa pobreza podamos alcanzar el cielo? Esa es yo creo que una pregunta difícil y pregunta muy profunda y pregunta importante, porque es posible para nosotros en las medias, como dice la clase media o más alta, pensar como romantizar la pobreza, y no es romántico. Cada quien que sufre en la pobreza, existe una ansiedad. Aquí en Greenwood, por ejemplo, tenemos mucha gente que no tiene acceso a las necesidades básicas de la vida, alimento, para pagar su electricidad y todo esto. Son expulsados de sus casas y todo esto. Es una realidad aquí y en otras partes. Nosotros escuchamos, por ejemplo, acerca de los pobres que fueron trasladados o mudados de Texas a Martha's Vineyard en Massachusetts o a Nueva York o en Washington, D.C. Para sufrir una justicia tanto. Y no es algo romántico. Y San Francisco no quiso romantizar ni sentimentalizar la pobreza. Él quiso identificarse completamente con Jesucristo, que se despojó por nosotros en la cruz. Y en esta identificación con Cristo resulta en abrazar la pobreza, no simplemente como un ideal, pero para abrazar a Cristo significa abrazar su pobreza. También San Pablo nos dice, creo en la primera carta a los Corintios, cuando dice, Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuéramos ricos en la misericordia. Entonces, él quería vivir esta verdad. Entonces, por eso fue y era, y también sigue muy atractivo a los pobres, no para romantizar, pero él quiso identificarse completamente con Cristo. Y por eso, viviendo en este nivel social, y los leprosos y los demás, aquí en este nivel, él tomó la decisión públicamente en frente del obispo y su familia de rechazar su estatus, aún su apellido. Por eso no se conoce como Francisco Bernardone, se lo conoce Francisco de Asís, de un lugar, no de una familia de sangre. Y por eso rechazó todo para bajarse, para identificarse con Jesús. Su meta, su blanca, todo eso era Jesucristo. Entonces, en este rechazo, siendo que la riqueza en sí misma no es algo mal, pero para agarrar la riqueza y no puede identificarse con Cristo, que realmente se despojó por nosotros. La otra cosa es en como se dice, cuando bajó su nivel social y todo, y identificándose con Jesús en su encarnación y en su misión, y en la realización de la misión de su encarnación en el misterio pascual que celebramos en cada Eucaristía. Él quiso que nosotros fuéramos todos unidos a Cristo, ricos y pobres, personas de un estatus alto o bajo, que somos hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la semilla realmente de algo radical, no de la destrucción de gentes, pero para la conversión de personas a Cristo. Por eso, en esta visión, no puede existir racismo. No puede existir, no hay un lugar para esto. Y esto es algo que tenemos que arrancar de nosotros mismos por la gracia de Dios, por identificar. Tampoco clasismo, tampoco sexismo, etcétera, etcétera. Es como identificarse con Jesucristo. Es mi homilía. Pero yo creo que eso, como digo, es una visión profunda. Y por eso, para abrazar al leproso, para abrazar a los pobres, él es como enfrentar sus temores más profundos en la vida, para que por la gracia de Dios, el poder de su Espíritu Santo, uno puede superarlos. ¿Me explico? Por supuesto. Asimismo, también sabemos que nuestro Papa Francisco tomó su nombre, Francisco, en referencia a la vida de San Francisco de Asís, ¿no? De este gran santo. Entonces, ¿de qué maneras cree usted que el pontificado de nuestro Papa viva y exprese
un sentido de esta espiritualidad franciscana, Padre Joaquín? Él, bueno, me acuerdo muy bien de su elección al papado. Y me acuerdo la tarde en que se manifestó todo esto, ¿verdad? Con el humo blanco y todo. ¿Ok? Y me acuerdo cuando él seleccionó aquel nombre. Y mi primera sospecha, yo sospechaba, perdón, que tal vez quería tomar el nombre de Francisco Javier, que era un jesuita como él. O también, para ser más radical, Santa Francisca de Roma, tal vez de una mujer, porque es Jorge Mario Bergoglio, por eso él lleva el nombre de la Virgen María como su medio nombre. Tal vez no sabía. Tal vez Francisco de Sales. Yo esperaba que fuera San Francisco de Asís, pero no sabía. Hasta unos días después, me acuerdo que alguien en una entrevista le hizo la pregunta: Santo Padre, usted eligió este nombre. ¿De parte de quién? ¿Cuál Francisco? Y dijo Francisco de Asís. Y durante la elección en la Capilla Sistina, cuando todos se daban cuenta que él era el nuevo Papa, él se sentaba como el cardenal arzobispo de Buenos Aires. Él se sentaba junto con uno de los arzobispos cardenales de Brasil, y uno de ellos era un fraile franciscano. Y el brasilero le indicó al Jorge Bergoglio: Jorge, acuérdate de los pobres. Y en aquel momento tomó la decisión de escoger el nombre de Francisco de Asís. Entonces yo creo que es algo que él quiso manifestar. Y también es un jesuita. Una amiga mía me dijo que, bueno, los jesuitas son los franciscanos organizados. Pero la verdad es que es una enseñanza muy profunda que influyó a San Ignacio de Loyola, la vida y el testimonio, perdón, de Francisco de Asís. Y lo inspiró para que cambiara su vida también, después de convertirse en como una persona incapacitada por una guerra. Podía identificarse con Francisco de Asís de varias maneras. Y entonces el Papa Francisco también ha tomado la decisión de realmente seguir el ejemplo de Francisco de Asís, por tomar su nombre, claro, pero más en todo lo que ha hecho, el concepto de la sinodalidad, por ejemplo. Ese es como el capítulo entre los frailes menores. Es un ejemplo. Aunque nunca era un fraile menor el Papa, pero este es como seguir el ejemplo de Francisco de Asís. Algo concreto como un modelo. El concepto de la sinodalidad no rechaza la jerarquía de la iglesia, pero una cosa que hizo Francisco es solicitar las ideas de cada fraile menor, creyendo que el Espíritu Santo que habita en cada uno también inspira a cada uno. Y por eso, si nosotros compartimos el mismo Espíritu Santo, yo no tengo más Espíritu Santo que tú, pero es que con esto el Espíritu Santo puede alentarnos para que podamos recibir a cada inspiración para reconstruir la iglesia. Y yo creo que esta es una ilusión por un sueño que quiere realizar el Papa Francisco. Es curioso también que él ha escogido los títulos de dos, por lo menos, de sus encíclicos por varios escritos de San Francisco, y fueron escritos no en latín, pero en italiano. Es muy curioso, un idioma moderno, Laudato Si, que sale del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, y también Fratelli Tutti, como yo mencioné anteriormente. Qué interesante, Padre. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto que nos hace pensar. En estos tiempos difíciles que especialmente nuestros jóvenes viven hoy, ¿qué aspectos de la espiritualidad franciscana pueden ser atrayentes para ellos? ¿Y qué nos aconsejaría para ayudar a los jóvenes que vean a Jesús como respuesta a la verdadera felicidad? Me hace preguntas muy interesantes. Como dije, yo creo que, y David también, yo creo que los jóvenes
no quieren romanticismo. Tal vez todos quieren un sentido de escape, pero nuestra fe no es un escape, es salvación, es algo distinto. Y una inspiración de San Francisco es que uno encuentra la mera felicidad cuando uno encuentre a Jesucristo. Como San Francisco, muchos jóvenes sufren mucho, ya sabemos esto, ¿no? Depresión y de, como dicen en inglés, bullying, la violencia. Muchos sufren por causa de drogadicción, de fentanil, y conocen la tragedia de muchos. Y no es como una tragedia para ser un joven, no me refiero a esto para nada. Pero yo creo que ellos enfrentan las realidades y tal vez son más conscientes de estas realidades entre sus compañeros de escuela o de trabajo, de las dificultades que enfrentan ellos, el abandono de conocidos, de padres, la realidad de divorcio, como digo, la droga, y tal vez ya conocen aquí, por ejemplo, alrededor de nosotros en Greenwood, hay violencia y de pandillas también. Existe esta realidad. ¿Y qué nos puede decir San Francisco? No es escape. Es siguiendo el ejemplo que él nos da, es encontrar a Jesús, no por evitar las dificultades, pero en medio. El Señor quiere manifestarse, revelarse mediante nuestras y en medio de nuestras penas, de nuestras dificultades, los retos de nuestra vida, tanto nosotros como Francisco, porque él recibió este mensaje que salió de la cruz, cuando él dudaba, cuando él experimentaba tentaciones, cuando él estaba luchando interiormente, y por eso el Señor lo llamó. Y el Señor llama a cada joven, a cada joven. Yo creo desde mi corazón, y yo me acuerdo de ser un joven hace muchos años, y yo creo que el Señor también me llamó. No es que el Señor quiere llamarles para que fueran frailes menores, ni hermanos religiosos, tal vez sí, tal vez no, pero me refiero al discipulado a Cristo. Es lo más profundo, para seguir a Cristo. Una cosa. La segunda cosa, cada joven sí es idealístico, es idealismo, y quiere realizar un ideal. Y ideal no es como un sueño, una fantasía. Me refiero más al como cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? La vida del Evangelio. La vida de cada quien cuenta. De la vida de cada quien cuenta. Y también que vale la vida humana en los ojos de Dios. Y vale cada joven a los ojos de Dios. Y yo creo que es muy importante porque muchos jóvenes no creen esto. Muchos adultos no creen tampoco. Y por eso tenemos esta plaga de suicidio. Y el Señor dice que tu vida vale a mí. Yo te creé a mi imagen y a mi semejanza. Yo envié a mi Hijo para redimirte. Yo te he enviado mi propio Espíritu. Entonces, en este encuentro, cuando aceptemos la verdad, yo creo que nosotros cambiamos. El Señor nos transforma. Y este es el mensaje que el Señor quiere transformarnos más y más. ¿Cuál es la misión? Como digo, vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puede realizarlo? Algo muy profundamente. Abrazar a los pobres. Encontrar a Jesús entre los pobres, entre los incapacitados, entre los rechazados, entre los marginados, entre los migrantes, entre todos así. Este es como un encuentro profundo con el Señor Jesús. No es el único encuentro, claro, pero creo que siguiendo este ejemplo de San Francisco de Asís, por eso yo creo que su modelo inspira a muchos. El peligro es para recrear Francisco en mi imagen, según lo que yo creo o quiero, en vez de ¿qué nos dice el Evangelio de Jesús? Padre, ¿quiénes son los leprosos de nuestro tiempo que curaba Francisco? Hay tantos. Ok. Me hace una pregunta muy peligrosa.
Yo creo que cada quien tiene sus propios leprosos. Y no es para, como digo, no es para sentimentalizar. Yo creo que es importante. ¿Quién evito? ¿Quién evito? Puede ser mi leproso. Los como biográficos, dice, de San Francisco, uno de ellos dijo que San Francisco apretaba su nariz para que no oliera la peste de los leprosos. Para que él podía olerlos desde 2 millas o más, desde el valle abajo de Asís hasta la ciudad, porque dice que tenía era muy sensitivo. Pero por eso evitaba a los leprosos, hasta que no pudo más. El Señor lo puso, aquí está, ok. Y yo creo que el Señor es tan fiel a nosotros. Leprosos pueden ser personas que tienen aflicciones medicales. Pueden ser personas que llevan cicatrices de la vida, físicas, emocionales. Pueden ser personas con enfermedades mentales. Pueden ser personas de distintas razas, de distintas religiones, de no religión. ¿Quién yo evito? Y si yo puedo identificar la persona, la clase de gentes, la familia, tal vez miembro de mi propia familia, esto puede ser el leproso para mí, para hoy. Gracias, Padre Joaquín. Muchísimas gracias. Y veo cómo San Francisco amaba, tenía un corazón muy grande para poder acoger a las personas que el mundo desprecia, ¿no? Exactamente. Y a ese amor estamos llamados a vivir, y es Jesús quien nos enseña ese amor, porque ya lo dio todo, ¿no? Se despojó de todo. Muchísimas gracias, Padre Joaquín. Nos encantaría volverlo a tener en el programa en el futuro. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros y enseñarnos más sobre San Francisco en este nivel tan profundo como lo ha hecho. Dios lo bendiga y pues le deseo muchas bendiciones en su ministerio. Igualmente, que Dios bendiga su programa y también todos sus oyentes, que Dios los prospere en las obras caritativas, en la alabanza de Dios y en todo lo que hagan. Bendiciones. La paz. Para más información, visite nuestra página de Facebook La Cosecha DOK y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. También no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias, querida familia. Gracias también le damos especialmente hoy al Padre Joaquín Studwell, quien nos acompañó con su reflexión acerca de San Francisco de Asís. Que el Señor nos siga acompañando en este día especial domingo. Los esperamos a todos en la misa dominical. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.